Me hicieron cargar las maletas hasta la puerta del hotel y luego me cerraron afuera. Esa misma noche dormí en la suite presidencial. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Adela Romero. Tengo 57 años y vivo en Madrid desde hace más de 30 años. Trabajo limpiando oficinas desde las 5 de la madrugada. Mis manos están curtidas por el detergente y mis rodillas crujen cada vez que me levanto del suelo. Pero esa mañana del viernes, cuando sonó mi teléfono Nokia viejo mientras fregaba el piso del último despacho, mi corazón se llenó de una esperanza que hacía meses no sentía. Era Jimena, mi hija. Mamá, ¿quieres venir con nosotros al hotel este fin de semana? Celebramos nuestro aniversario y los niños quieren verte. Sus palabras sonaron dulces, como cuando era pequeña y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Hacía más de 3 meses que no veía a mis nietos, Pablo y Sofía, de 8 y 6 años. La última vez que los busqué en el colegio, Jimena me había gritado por teléfono: «Mamá, no puedes aparecer así sin avisar. Los niños tienen actividades programadas». Pero ahora me invitaba a un hotel para su aniversario con Gustavo. Dejé el trapeador apoyado contra la pared y me senté en la silla giratoria del escritorio que acababa de limpiar. El olor a desinfectante me tranquilizaba. Me recordaba que al menos tenía trabajo, que al menos podía pagar mi alquiler del estudio en Vallecas. ¿En serio, mija? ¿Un hotel? Sí, mamá. En San Sebastián de los Reyes. Tiene piscina y los niños están emocionados. Gustavo reservó 2 habitaciones, una para nosotros y otra para los niños. Y bueno, pensamos que te gustaría acompañarnos. Mi pecho se infló como un globo. 2 habitaciones. Eso significaba que había espacio para mí, que por fin me incluían en sus planes familiares, que tal vez, después de tantos años de sentirme como una extraña en la vida de mi propia hija, las cosas estaban cambiando. Esa tarde, después de terminar mi turno, corrí hasta el Mercadona de mi barrio. Compré galletas María, las que le gustaban a Pablo, y unos chicles de fresa para Sofía. Gasté casi 15 euros en cosas que sabía que les harían sonreír. Dinero que necesitaba para la luz, pero que vale la pena cuando es para los nietos, ¿verdad? Pasé toda la noche del viernes empacando mi maleta roja, la misma que había usado para viajar a Málaga con mi difunto esposo Antonio hace 20 años. Doblé mi mejor blusa, la azul marino que había comprado en rebajas en el Corte Inglés el año pasado. Metí los álbumes familiares, esos donde Jimena aparece de bebé en mis brazos, donde está aprendiendo a caminar en el retiro, donde celebra su primera comunión con ese vestido blanco que me costó 3 sueldos, pero que valió cada euro. También guardé los juguetes que tenía en mi casa, el coche rojo de metal que Pablo adoraba cuando tenía 4 años, y la muñeca de trapo que había hecho yo misma para Sofía, con retazos de tela y mucho amor. Pensé que tal vez los recordarían, que sus ojos se iluminarían al verlos. El sábado me levanté a las 6 de la mañana, aunque no tenía que trabajar. Me duché con el jabón de glicerina que uso siempre. Me peiné el cabello gris con la raya al lado como me enseñó mi madre, y me puse un poco de colorete en las mejillas. Quería verme bien para mis nietos. Llegué al hotel a las 5:30 de la tarde, cargando mi maleta roja, una mochila con los álbumes, y una bolsa de plástico con los juguetes y las galletas. El hotel era elegante, con ventanas grandes y un jardín perfectamente cuidado. Había familias entrando y saliendo, niños corriendo con trajes de baño, parejas caminando tomadas de la mano. Vi el coche de Gustavo, un BMW gris que siempre me ha intimidado un poco. Jimena estaba bajando del asiento del conductor, vestida con un vestido blanco que la hacía ver más joven de sus 32 años. Los niños salían por las puertas traseras, Pablo con su gorra de Real Madrid y Sofía con coletas perfectas. Mi corazón latió más fuerte. Habían venido por mí. Me acerqué sonriendo, arrastrando la maleta por el pavimento. «Jimena, niños», les grité, haciendo señas con la mano libre. Jimena me miró por encima de los lentes de sol. No sonrió. «Mamá, porfa, sube tú sola. Estoy con los niños y el coche está lleno».
Nos vemos arriba. Se dio la vuelta sin abrazarme, sin preguntarme cómo había llegado hasta allí, si había tenido problemas con el autobús, si necesitaba ayuda con las maletas. Pablo me miró por un segundo. Le sonreí y le hice el gesto del corazón con las manos, como hacíamos antes. Él bajó la vista y siguió a su madre. Sofía ni siquiera me vio. Estaba ocupada jugando con un teléfono que no tenía cuando la vi por última vez. Me quedé ahí, en la acera, viendo cómo mi familia entraba al hotel sin mirarme atrás. Como si yo fuera una desconocida. Como si no hubiera criado a esa mujer sola, sin ayuda, trabajando dobles turnos para que no le faltara nada. Las asas de la maleta me cortaban las palmas de las manos. El sol de la tarde me daba directo en la cara. Pero lo que más me dolía era esa sensación familiar en el pecho, esa que conocía desde hacía años, la de ser invisible para las personas que más amas en el mundo. Respiré profundo y caminé hacia la entrada del hotel, arrastrando mi maleta por el suelo de mármol que brillaba bajo las luces del vestíbulo. El aire acondicionado me golpeó la cara sudorosa, y por un momento me sentí aliviada del calor de julio en Madrid. Había familias elegantes esperando en los sofás de cuero, niños bien vestidos corriendo entre las plantas tropicales, el sonido suave del piano que alguien tocaba en el bar del fondo. Me acerqué al mostrador de recepción. El joven que me atendía tenía el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional que se desvaneció un poco cuando me vio llegar con mi maleta roja desgastada y mi mochila de tela. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo con la familia Herrera». «Habitación de Jimena Romero de Herrera», le dije, tratando de sonar segura mientras me acomodaba el bolso en el hombro. El recepcionista tecleó algo en su computadora. Frunció el ceño. Volvió a teclear. «Lo siento, señora. No figura usted en ninguna de las habitaciones reservadas». «¿Está segura de que tiene reserva?» Sentí como si me hubieran dado una cachetada. El aire acondicionado ahora me parecía demasiado frío. «Sí, claro. Mi hija me invitó. Jimena Romero de Herrera. Está celebrando su aniversario con su esposo Gustavo». El joven volvió a buscar, esta vez con más cuidado. «Ah, sí, aquí está. Habitación 1201. Pero en el sistema solo aparecen registrados 2 adultos y 2 menores. Usted no está incluida en la reserva, señora». Las palabras me golpearon como martillazos. Sentí que las piernas me temblaban. La gente del vestíbulo seguía su vida normal, pero yo estaba ahí parada, sintiéndome como la idiota más grande del mundo. ¿Puede llamar a la habitación? Tal vez hubo un error. El recepcionista, que ahora me miraba con una mezcla de pena y incomodidad, marcó el número interno. «Esperamos. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No contestan, señora. ¿Quiere que lo intente más tarde?» Saqué mi teléfono Nokia con manos temblorosas. Marqué el número de Jimena. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» «Mija, estoy en recepción y dicen que no tengo reserva. ¿Puedes bajar?» Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Ay, mamá, se me olvidó mencionarte. Es que Gustavo no quería pagar otra cama individual. Las habitaciones son para 4 personas nada más. Pero puedes dejar tus cosas aquí en el cuarto y luego ves si encuentras una pensión cerca para dormir. No debe ser muy caro». El teléfono casi se me cae de las manos. Alrededor del vestíbulo, la vida seguía normal. Una pareja joven se besaba junto a la fuente, unos niños pedían helado a sus padres, un grupo de amigos se reía mientras hacían fotos. «¿Me estás diciendo que duerma en otro lado, Jimena?» «Bueno, mamá, no es para tanto. Solo son 2 noches. Además, así tienes tu privacidad. Mañana podemos desayunar juntas si quieres». «¿Si quiero?» Repetí sin poder creer lo que escuchaba. «Sí, mamá, mañana hablamos. Ahora estoy bañando a los niños. Luego cenamos, y ya sabes cómo se ponen cuando se desvelan». Y colgó. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiéndome como la mujer más estúpida de Madrid. El recepcionista me miraba con lástima, esperando que hiciera algo, que tomara una decisión, que dejara de bloquear su mostrador. «¿Necesita ayuda para conseguir alojamiento en la zona, señora? Hay algunas pensiones a unas cuadras de aquí». Asentí sin hablar. No podía hablar. Si abría la boca, iba a llorar ahí mismo.
delante de todas esas familias felices, delante de ese joven que ya había visto suficiente drama por un día. Salí del hotel arrastrando mi maleta, con el mismo calor agobiante pegándome la blusa a la espalda. Caminé por las calles de San Sebastián de los Reyes como una zombie, buscando letreros que dijeran hostal o pensión. Me dolían los pies en mis zapatos de trabajo, los únicos cómodos que tenía para caminar. Encontré un lugar llamado Pensión Aurora, 3 calles más abajo. La fachada necesitaba una mano de pintura, pero el letrero decía: habitaciones limpias, precios económicos. Era lo que podía pagar. La señora que me atendió tenía mi edad, tal vez un poco más. Me miró con amabilidad cuando le expliqué que necesitaba una habitación para 2 noches. Son 30 euros por noche, con baño compartido. El desayuno son 5 euros extra, pero es abundante, me dijo mientras me daba la llave de la habitación 7. 60 euros. Más de lo que gastaba en comida en una semana, pero no tenía opción. La habitación era pequeña, pero estaba limpia. Una cama individual con una colcha de flores descoloridas, un armario de madera vieja, una ventana que daba a un patio interior donde se secaba la ropa de otros huéspedes. El baño estaba al final del pasillo y lo compartía con 3 habitaciones más. Me senté en la cama y por fin me permití llorar. Lloré por la humillación en el hotel, por la frialdad de mi hija, por haber sido tan tonta de creer que finalmente me incluían en algo. Saqué los álbumes de fotos de mi mochila. Los puse sobre la cama y los abrí. Ahí estaba Jimena a los 5 años, montada en mis hombros en el Parque del Oeste. Jimena a los 8, soplando las velas de su cumpleaños en nuestra cocina pequeña, sonriendo porque le había comprado la bicicleta rosa que tanto quería. Jimena a los 16, abrazándome el día que se graduó del bachillerato, llorando de felicidad porque había conseguido beca para estudiar administración de empresas. ¿Dónde había quedado esa niña que me decía que yo era su heroína? ¿Cuándo se había vuelto esta mujer fría que me trataba como un estorbo? Recordé todas las veces que vendí empanadas en la puerta del metro Cuatro Caminos para pagarle los libros de la universidad, las madrugadas que me levantaba a las 4 para limpiar oficinas y llegar a tiempo para hacerle el desayuno antes de que se fuera a clases, los domingos que me quedaba sin comer para que ella pudiera salir con sus amigas al cine. Cuando conoció a Gustavo, yo pensé que por fin tendría la estabilidad que se merecía. Él trabajaba en un banco, tenía buen sueldo, parecía quererla de verdad. En la boda, Jimena me había dicho al oído: «Gracias por todo, mamá. Sin ti nada de esto habría sido posible». Pero algo cambió después. Las visitas se volvieron más espaciadas, las llamadas más cortas. Cuando nacieron los niños, yo me ofrecí para cuidarlos mientras ella trabajaba, pero Gustavo dijo que preferían una guardería profesional. Cuando Pablo tuvo neumonía y se quedó internado una semana, yo dormí en el hospital todas las noches, pero Jimena me pidió que me fuera porque el médico dice que demasiadas visitas no son buenas para el niño. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. En el patio, una mujer mayor tendía sábanas al sol. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como los míos cuando limpio oficinas. Me preguntó si ella también tenía hijos que la trataban como yo era tratada, si ella también se había pasado la vida dando todo sin recibir ni las migajas del respeto que merecía. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jimena. «Mañana vamos a la piscina del hotel temprano. Los niños están emocionados. Si quieres puedes venir como a las 12, cuando ya no esté tan lleno. Te esperamos para almorzar, si quieres». Como si fuera un favor que me hacían. Como si yo fuera una conocida lejana a la que invitaban por compromiso. Guardé el teléfono sin responder. Abrí la maleta y saqué mi pijama. El de algodón azul que había comprado en el mercadillo de la Latina, porque era lo único que podía permitirme. Me cambié de ropa frente al espejo del armario, y por primera vez en años me vi realmente. Una mujer de 57 años, con las manos ásperas, el cabello gris, líneas de cansancio alrededor de los ojos. Una mujer que había dado todo y que recibía migajas. Una mujer que había criado a una hija para que la tratara como si fuera invisible. Esa noche, acostada en la cama extraña, escuchando los ruidos de la pensión, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. A la mañana siguiente, me desperté con el cuello dolorido.
y una sensación extraña en el pecho, como si algo se hubiera roto durante la noche. El colchón de la pensión se hundía en el medio y había dormido mal. Pero no era el dolor físico lo que me tenía inquieta. Era algo más profundo, una claridad fría que nunca había sentido antes. Me duché en el baño compartido con agua que apenas salía tibia, me vestí con la misma ropa del día anterior porque no había traído mucha variedad, y bajé al comedor de la pensión. La señora que me había atendido me sirvió un café con leche y tostadas con tomate. Comí despacio, viendo por la ventana a la gente que pasaba por la calle. Trabajadores que iban al metro, madres llevando a sus hijos al colegio, ancianos comprando el periódico en el kiosco de enfrente. Vida normal. Gente que tenía su lugar en el mundo. A las 11:30 caminé de vuelta al hotel. Esta vez no llevaba maletas, solo mi bolso de mano y la bolsa con los regalos para los niños. El mismo recepcionista de ayer me reconoció y me saludó con una sonrisa incómoda. «Buenos días, señora. ¿Todo bien?» «Sí, gracias. Vengo a ver a mi familia». Subí en el ascensor hasta el piso 12. El pasillo tenía alfombra gruesa y olía a ambientador caro. Toqué la puerta de la habitación 1201. Gustavo abrió la puerta en bañador, con una toalla al cuello. «Ah, hola, Adela. Pasa, pasa. Estamos preparándonos para bajar a la piscina». Entré a la habitación. Era enorme. 2 camas dobles, un sofá, una mesita de centro con frutas frescas, una terraza que daba a los jardines del hotel. En el baño se escuchaba el secador de pelo de Jimena. Pablo y Sofía estaban en una de las camas, viendo dibujos animados en una televisión de pantalla plana. «Hola, abuela», gritó Pablo sin apartar los ojos de la pantalla. Sofía me miró por un segundo y volvió a concentrarse en los muñequitos. «Niños, miren lo que les trajo la abuela», dije, sacando las galletas María y los chicles de mi bolsa. «Mamá, no les des dulces antes de almorzar», gritó Jimena desde el baño. «Ya sabes que Pablo tiene problemas con el azúcar». Guardé las galletas sin decir nada. Me senté en el sofá, sintiéndome como una visita incómoda en lugar de la abuela que había venido a pasar tiempo con su familia. Gustavo se puso una camisa blanca y se sentó a mi lado. «¿Qué tal la pensión?», me preguntó, pero su tono era más de cortesía que de verdadero interés. «Bien, está bien», mentí. «Perfecto. Es que ya sabes cómo son estos hoteles. Las habitaciones familiares son muy específicas con el número de huéspedes. Si hubiera sabido antes que querías venir, tal vez habríamos podido hacer algo diferente. Si hubiera sabido antes. Como si hubiera sido mi culpa no avisar que quería estar con mi familia». Jimena salió del baño vestida con un bikini negro y un pareo elegante. Se veía hermosa, relajada, como si no hubiera pasado nada ayer. «Ay, mamá, qué bueno que pudiste venir. ¿Dormiste bien?» «Sí, mija», respondí, porque ¿qué más podía decir? «Perfecto. Vamos bajando entonces». Los niños están desesperados por meterse al agua. Bajamos todos juntos. En el ascensor, Pablo me preguntó: «Abuela, ¿tú también te vas a meter a la piscina?» «No traje traje de baño, mi amor». «¿Por qué no trajiste?», preguntó con esa inocencia de los niños que hace las preguntas más dolorosas. «Porque se me olvidó». Jimena y Gustavo intercambiaron una mirada. Ella se agachó junto a Pablo. «Mi amor, la abuela vino solo a visitarnos un ratito. Ella no se va a quedar mucho tiempo». Un ratito, como si fuera la vecina entrometida, no su madre. Llegamos a la zona de la piscina. Era espectacular. Agua cristalina, camastros acolchados, mesitas con sombrillas, un bar donde servían cócteles con sombrillas de papel. Había familias por todos lados, niños jugando en el agua, padres bronceándose mientras leían revistas. Gustavo y Jimena se instalaron en 2 camastros juntos. Pusieron sus toallas, sacaron cremas bronceadoras, pidieron piña coladas al camarero. Yo me quedé parada junto a ellos, sin saber dónde sentarme. «Mamá, puedes usar la silla de plástico de allí», me señaló Jimena, indicando una silla blanca común y corriente que estaba apartada de los camastros elegantes. Me senté en la silla incómoda, viendo cómo mis nietos se divertían en el agua. Pablo nadaba como un pececito. Sofía chapoteaba en la parte baja con unos manguitos rosas. De vez en cuando me gritaban: «¡Abuela! ¡Mira!», y hacían algún truco en el agua. Yo aplaudía y les sonreía, pero había algo raro.
Cada vez que los niños se acercaban a hablar conmigo, Jimena o Gustavo los llamaban para algo. Que si tenían sed, que si necesitaban más crema solar, que si era hora de descansar un poco, como si no quisieran que pasaran mucho tiempo conmigo. A la hora del almuerzo fuimos al restaurante del hotel. Nos sentaron en una mesa para 6 personas, pero solo éramos 5. La silla vacía quedó junto a mí, como un recordatorio de lo que faltaba. ¿Qué van a querer?, preguntó el camarero. Gustavo pidió langostinos al ajillo. Jimena, una ensalada de salmón. Los niños, nuggets con patatas fritas. ¿Y la señora?, preguntó el camarero mirándome. Miré el menú. Los precios me dieron vértigo. Un plato de pasta costaba lo mismo que yo gastaba en comida en 3 días. Solo una ensalada simple, por favor. Mamá, pide lo que quieras, dijo Jimena. Es nuestro regalo. No. Con la ensalada está bien. Pero cuando llegó la comida, me di cuenta de algo horrible. Nadie había incluido mi almuerzo en el regalo. Cuando el camarero trajo la cuenta, Gustavo pagó 4 platos. El mío llegó en una cuenta separada. 13 euros por una ensalada de lechuga con tomate. Saqué mi billetera con las manos temblorosas. Era casi todo lo que me quedaba para el regreso a Madrid. ¿Está todo bien?, preguntó el camarero. Sí, todo perfecto. Mentí, dejando el dinero en la mesa. Jimena ni siquiera se dio cuenta. Estaba ocupada limpiándole la cara a Sofía con una toallita húmeda. Después del almuerzo, Gustavo anunció que iban a descansar en la habitación. Los niños necesitan su siesta, si no se ponen insoportables, explicó. ¿Puedo subir con ustedes?, pregunté. Podría contarles un cuento a los niños como antes. Mejor no, mamá, dijo Jimena rápidamente. Ya sabes cómo es Pablo cuando hay mucha gente. No logra relajarse. Mucha gente. Yo era mucha gente para mi propio nieto. Pero puedes quedarte aquí en la piscina, añadió Gustavo. Está muy tranquilo a esta hora. Y se fueron, los 4. Subieron en el ascensor dejándome sola en el vestíbulo del hotel, como si fuera una extraña que había estado molestando demasiado tiempo. Me quedé sentada en uno de los sofás del lobby, viendo pasar a las familias que llegaban y se iban, parejas jóvenes con niños pequeños, abuelos que cargaban a sus nietos en brazos, familias completas que se abrazaban y se reían mientras esperaban el ascensor. Saqué mi teléfono y volví a mirar las fotos que tenía guardadas. Jimena de pequeña, abrazándome después de su primera obra de teatro en el colegio. Los niños el día que nacieron, tan pequeñitos en el hospital, y yo llorando de felicidad porque por fin era abuela. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuándo me había convertido en la abuela incómoda, en la madre que molesta, en la mujer que sobra en su propia familia? Recordé el último cumpleaños de Pablo, hace 4 meses. Yo había ahorrado durante semanas para comprarle una bicicleta pequeña de segunda mano, pero que estaba en buen estado. Cuando llegué a la fiesta, él ya tenía 3 bicicletas nuevas. Una de Gustavo, otra de los padres de Gustavo, otra de los amigos del trabajo de Jimena. ¿Otra bicicleta?, había dicho Jimena cuando vio mi regalo. Pablo, dale las gracias a la abuela, pero esta la vamos a guardar para más adelante. La guardaron en el trastero, nunca la usó. O cuando Sofía se enfermó de varicela el año pasado. Yo me ofrecí para cuidarla mientras Jimena trabajaba. No hace falta, mamá. Gustavo puede trabajar desde casa esta semana. Pero yo tengo experiencia con niños enfermos. Te cuidé a ti cuando tenías varicela. Ya lo sé, mamá. Pero ahora las cosas se hacen diferente. Diferente. Todo era diferente ahora. Sentada en ese sofá del hotel, viendo a familias felices que se trataban con cariño, entendí algo que había estado negando durante años. Yo no era parte de la familia de Jimena. Yo era una obligación, una carga, alguien a quien toleraban por educación, pero a quien realmente no querían cerca. Y lo más doloroso de todo era que yo había permitido que esto pasara. Había aceptado las migajas. Había fingido que me parecía normal. Había tragado humillaciones una tras otra, esperando que algún día las cosas mejoraran. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jimena. Mamá, los niños están cansados. Creo que vamos a cenar en la habitación y acostarnos temprano. Nos vemos mañana antes de irnos. Que descanses.
Ni siquiera me habían avisado que pensaban irse al día siguiente. Me levanté del sofá y salí del hotel. Caminé por las calles de San Sebastián de los Reyes sin rumbo fijo, pasando por tiendas de ropa que no podía permitirme, restaurantes donde nunca había comido, parques donde nunca había llevado a mis nietos. Cuando llegué a la pensión, ya era de noche. La señora de recepción me saludó con amabilidad. ¿Qué tal el día con la familia? Bien. Mentí otra vez. Muy bien. En mi habitación pequeña, me senté en la cama y tomé una decisión que llevaba años posponiendo. Saqué mi agenda vieja y busqué un teléfono que tenía guardado desde hacía mucho tiempo. El teléfono de Clara Valdés, mi amiga de la infancia, que ahora era abogada. Era hora de hacer algo que nunca pensé que haría. Era hora de recordar quién era Adela Romero antes de convertirse en la madre invisible. El lunes por la mañana, mientras volvía en el autobús a Madrid, con mi maleta roja en el regazo y el corazón todavía dolorido por el fin de semana, marqué el número de Clara Valdés. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablamos, cuando se murió doña Carmen, nuestra vecina del barrio de toda la vida. ¿Adela? Su voz sonaba sorprendida pero cálida. ¡Qué alegría escucharte! ¿Cómo estás? Hola, Clara. Necesito pedirte un favor. ¿Puedes recibirme en tu despacho esta semana? Es importante. Claro que sí. ¿Está todo bien? Suenas rara. Ya te contaré cuando nos veamos. Quedamos para el miércoles a las 5 de la tarde. Esos 2 días se me hicieron eternos. Volví a mi rutina de limpiar oficinas desde las 5 de la madrugada, pero todo me parecía diferente, como si estuviera viendo mi vida desde fuera, preguntándome cómo había llegado hasta este punto. El miércoles llegué al despacho de Clara en la calle Alcalá. Era un edificio elegante cerca del Retiro, con portero uniformado y ascensor con espejos. Cuando vi la placa dorada que decía Clara Valdés, abogada, sentí una mezcla de orgullo y envidia. Orgullo porque mi amiga de la infancia había llegado tan lejos. Envidia porque yo me había quedado limpiando los despachos de gente como ella. Clara me recibió con un abrazo largo. Seguía siendo la misma mujer menuda de siempre, pero ahora llevaba un traje sastre gris que le daba autoridad, el cabello perfectamente peinado en un chongo elegante, y unos lentes de marca que le hacían ver muy profesional. Siéntate, por favor. ¿Quieres un café? ¿Agua? Solo agua, gracias. Su oficina tenía ventanales grandes, estanterías llenas de libros de derecho, diplomas enmarcados en las paredes. Me senté en una silla de cuero frente a su escritorio de madera oscura, sintiéndome pequeña en mis pantalones negros de trabajo y mi blusa de poliéster. Cuéntame qué pasa, Adela. Te noto preocupada. Y le conté todo. El fin de semana del hotel, la humillación, los años de ser tratada como invisible, el dolor de ver que mis propios nietos me veían como un estorbo. Clara me escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callada unos segundos. Adela, lo que me cuentas es muy doloroso, pero dime, ¿por qué viniste a verme? ¿Qué quieres que haga? Respiré profundo. Quiero revisar unos papeles, de la casa donde vive Jimena. Clara frunció el ceño. ¿Los papeles de la casa? ¿Por qué? Porque esa casa es mía, Clara. Está a mi nombre. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tráfico de la calle Alcalá desde el piso 12. ¿Cómo que es tuya? Pensé que era de Gustavo y Jimena. No. La compré yo con la herencia de mi madre hace 8 años. 240.000 euros que me dejó cuando se murió. En ese momento Jimena estaba recién casada. Vivían en un apartamento pequeño en Getafe. Y Gustavo tenía problemas en el banco donde trabajaba. No sabían si lo iban a despedir. Clara se inclinó hacia adelante, ahora con toda su atención profesional activada. Continúa. Jimena lloró tanto. Me dijo que siempre había soñado con una casa propia, que los niños que iba a tener merecían un jardín, una habitación grande, un barrio seguro. Me dijo que si yo los ayudaba a conseguir el enganche, ellos se encargarían de pagar la hipoteca mes a mes. ¿Y tú pagaste toda la casa? Toda. No había hipoteca, Clara. Con 240.000 euros alcanzó para comprar una casa de 3 habitaciones en Majadahonda. Pequeña, pero bonita, con jardín trasero y garaje. ¿Está escriturada a tu nombre? Sí. Yo fui quien firmó en la notaría.
Gustavo y Jimena fueron como testigos, pero la propietaria legal soy yo, Adela Romero Sánchez. Clara se quedó mirándome como si me estuviera viendo por primera vez. Adela, ¿me estás diciendo que tu hija y tu yerno han estado viviendo 8 años en una casa que es tuya, sin pagar nada? Bueno, ellos pagan los servicios: luz, agua, gas, impuestos municipales. Y yo pensé que era justo porque ellos la cuidan, la mantienen bien. Pero tú nunca les cobraste renta. No, son mi familia, Clara. No les iba a cobrar por vivir en una casa que compré para que fueran felices. ¿Y ellos saben que la casa está a tu nombre? Por supuesto. Estuvieron presentes cuando firmé. Jimena hasta lloró de la emoción y me dijo que algún día me devolvería cada euro que había invertido en su felicidad. Clara se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí unos minutos, mirando hacia la calle. Adela, ¿puedo preguntarte algo muy personal? Claro. ¿Tú tienes dónde vivir ahora? La pregunta me golpeó porque era cierta. Desde que Antonio murió hace 6 años, yo vivía en un estudio minúsculo en Vallecas que me costaba 400 euros al mes. Un solo cuarto con una cama, una cocina integral del tamaño de un armario y un baño tan pequeño que no podía estirar los brazos. Tengo un estudio en Vallecas. ¿En cuánto está valuada la casa de Majadahonda ahora? No sé. No he preguntado. Yo sí sé. Esa zona se ha revalorizado mucho en los últimos años. Una casa como la que describes debe estar valiendo alrededor de 350.000 euros, tal vez más. La cifra me mareó. 350.000 euros. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Adela, ¿me traes mañana todos los papeles de la casa? Escritura, recibos de impuestos, todo lo que tengas. ¿Para qué? Porque creo que es hora de que tomes una decisión sobre tu propiedad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama pequeña, en mi estudio pequeño, pensando en la casa de Majadahonda donde mi hija criaba a sus hijos, en el jardín que yo había pagado, en las habitaciones espaciosas que yo había comprado, en el garaje donde guardaban el BMW de Gustavo, que costaba más que todo lo que yo tenía. Al día siguiente regresé al despacho de Clara con una carpeta azul desgastada donde guardaba todos los documentos importantes de mi vida. La escritura de la casa, los recibos de los impuestos que pagaba religiosamente cada año, las pólizas de seguro, todo. Clara revisó cada papel con cuidado profesional. Todo está en orden, Adela. La casa es tuya, sin lugar a dudas. ¿Sabes qué significa esto? Que soy dueña de una casa donde no puedo vivir. No, significa que tienes opciones. Puedes vender la casa y comprarte algo mejor donde vivir tú. Puedes pedirles a ellos que te paguen renta por vivir ahí. Puedes mudarte tú a la casa. Es tu derecho legal. O puedes seguir como hasta ahora, siendo la dueña invisible de una propiedad que te da dolor en lugar de alegría. Clara, no puedo echar a mis nietos de su casa. No es su casa, Adela. Es tu casa. Y ellos pueden buscar otro lugar donde vivir, como hacen todas las familias normales. ¿Pero dónde van a vivir? Gustavo gana bien, pero no tanto como para comprar una casa como esa. Ese no es tu problema. Tú ya resolviste su problema de vivienda hace 8 años. ¿Qué han hecho ellos por ti desde entonces? La pregunta se quedó flotando en el aire como una bofetada suave pero certera. ¿Qué habían hecho por mí? Dejarme fuera del hotel, cobrarme la comida por separado, alejar a los niños de mí, tratarme como una extraña en las reuniones familiares. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Clara? Dime, que cuando compré esa casa, pensé que estaba asegurando mi lugar en la familia. Pensé que si les daba algo tan grande, tan importante, nunca me iban a dejar sola. Pensé que siempre iba a tener dónde llegar. Siempre iba a ser bienvenida. ¿Y qué conseguiste? Conseguí que se sintieran con derecho a tratarme mal, como si el favor ya estuviera pagado, como si ya no me debieran nada. Clara se sentó al borde de su escritorio, mirándome con la seriedad de una amiga que está a punto de decir algo difícil pero necesario. Adela, ¿tú quieres seguir viviendo así? No. ¿Quieres seguir siendo la abuela incómoda, la madre que estorba, la mujer invisible en su propia familia? No. Entonces tienes que tomar una decisión, y tienes que tomarla ahora, porque cada día que pasa, te haces más pequeña en sus ojos, y más pequeña en los tuyos propios. Esa noche, sentada en mi estudio minúsculo,
con los papeles de la casa extendidos sobre mi cama, llamé a Jimena. Hola, mamá. ¿Qué tal? Su voz sonaba distraída, como siempre. Hija, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi casa mañana? ¿A tu casa? Ay, mamá, mañana tengo 1000 cosas. ¿No puede ser por teléfono? No, necesito verte en persona. ¿Pasó algo? Suenas rara. Mañana a las 6 de la tarde. Tenemos cosas importantes que discutir. Y por primera vez en años, colgué yo primero. Jimena llegó 20 minutos tarde, como siempre. Tocó la puerta de mi estudio con esos golpecitos impacientes que ya conocía tan bien, como si el tiempo que pasara conmigo fuera tiempo perdido de su vida importante. Abrí la puerta y la vi parada ahí con su bolso de marca colgado del hombro, mirando su teléfono mientras me saludaba. Hola, mamá. ¿Qué es tan urgente? Tengo que recoger a los niños del fútbol a las 7:30. Siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. Pasa, siéntate. Mi estudio se veía aún más pequeño con ella adentro. Jimena miró alrededor con esa expresión que ponía cuando visitaba lugares que le parecían deprimentes. Se sentó en la única silla que tenía, cruzó las piernas y siguió revisando su teléfono. ¿Quieres agua? ¿Un café? No, gracias. Mejor dime qué pasa para no llegar tarde por los niños. Me senté en la cama, frente a ella. Entre nosotras estaba la mesita donde había puesto la carpeta azul con todos los documentos. Jimena, necesito hablar contigo sobre la casa. Por primera vez desde que llegó, levantó los ojos del teléfono. ¿Cuál casa? Tu casa. La de Majadahonda. ¿Qué pasa con mi casa? Su voz cambió. Se puso defensiva. Es que no es tu casa, hija. Es mía. Jimena se quedó completamente quieta. El teléfono siguió en su mano, pero ya no lo miraba. ¿De qué hablas, mamá? La casa está escriturada a mi nombre. Yo la compré con el dinero de la herencia de tu abuela. ¿No lo recuerdas? Sí, pero eso fue hace 8 años. Nosotros hemos estado pagando todos los gastos, manteniéndola, mejorándola. ¿Los gastos de servicios? Sí, pero nunca me han pagado renta. Y las mejoras las hicieron para su comodidad, no para la mía. Jimena se levantó de la silla como si tuviera resortes. Mamá, ¿me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy recordando la realidad legal. ¿La realidad legal? Su voz se subió una octava. Mamá, ¿tú te escuchas? Somos familia. Entre familia no se habla de realidad legal. Tienes razón. Entre familia no debería ser necesario. Pero resulta que el fin de semana pasado descubrí que para ti yo no soy familia. ¿De qué hablas? Por supuesto que eres familia. ¿En serio? Porque me invitaste a un hotel donde no tenía habitación, me dejaste sola cargando maletas, me hiciste pagar mi propia comida y evitaste que pasara tiempo con mis nietos como si fuera una extraña peligrosa. Jimena se pasó las manos por el cabello, nerviosa. Ay, mamá, ya te dije que eso fue un malentendido. Las habitaciones del hotel son muy específicas con el número de personas. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me invitaste si sabías que no había lugar para mí? Porque pensé que no te importaría dormir en otro lado. Tú siempre has sido muy adaptable. Adaptable. Repetí la palabra como si fuera veneno. Sí, he sido muy adaptable. Me he adaptado a que no me inviten a los cumpleaños hasta último momento. Me he adaptado a que me traten como la abuela de segunda clase. Me he adaptado a ser invisible en mi propia familia. Mamá, no exageres. Tú no eres invisible, ¿no? Dime la última vez que me preguntaste cómo estoy. No, hola mamá, ¿qué tal? Sino realmente preguntarme cómo me siento. Si necesito algo, si estoy bien de salud, si estoy sola, si tengo problemas. Jimena abrió la boca para responder, pero no salió nada. No puedes, ¿verdad? Porque para ti yo soy la mamá automática, la que siempre está disponible cuando me necesitas, la que nunca se queja, la que acepta las migajas de atención que me das cuando te sobra tiempo. Eso no es cierto. Jimena, la semana pasada te mandé 3 mensajes de texto. Uno el lunes, otro el miércoles, otro el viernes. Mensajes normales, preguntándote por los niños, contándote que había visto una película que te podría gustar. ¿Sabes cuándo me contestaste? Jimena se quedó callada. El sábado por la noche. Un solo mensaje. Todo bien, mamá. Hablamos pronto. Y lo único que conseguí fue que me invitaras a ese hotel para humillarme.
No fue mi intención humillarte. ¿No? Entonces dime qué era. ¿Cariño? ¿Incluirme en la familia? ¿Hacerme sentir querida? Jimena se sentó otra vez, pero ahora se veía más pequeña, menos segura. Mamá, las cosas han estado complicadas. Gustavo tiene mucho estrés en el trabajo. Los niños tienen muchas actividades. La casa siempre necesita algo. ¿La casa que yo compré? Sí, pero nosotros la habitamos, la cuidamos. ¿La cuidan? ¿Cuidar es no invitar nunca a la dueña? ¿Cuidar es hacerme sentir como una extraña cada vez que voy? Tú puedes venir cuando quieras, mamá. ¿En serio? La última vez que fui sin avisar, Gustavo me abrió la puerta en boxer y me dijo que estaban ocupados viendo una película en familia. Me quedé parada en el jardín que yo pagué, viendo por la ventana cómo mi familia veía una película sin mí. Jimena se puso las manos en la cara. No sabía que te habías sentido así. ¿Cómo no ibas a saberlo? ¿Cómo una madre no va a sentirse mal cuando la tratan como si sobrara? Mamá, quizás podemos organizar las cosas diferente. ¿Diferente cómo? ¿Vas a empezar a tratarme con respeto? ¿Vas a dejar que sea abuela de verdad, no la abuela de los ratos libres? ¿Vas a incluirme en las decisiones familiares que se toman en la casa que yo compré? Jimena levantó la cabeza y me miró con algo parecido al miedo. ¿Qué me estás pidiendo exactamente, mamá? Te estoy pidiendo que elijas. O empiezas a tratarme como la madre y abuela que soy, con respeto y cariño verdadero. O yo vendo la casa y cada uno sigue su camino. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. ¿Vender la casa? Mamá. ¿Estás loca? ¿Dónde vamos a vivir nosotros? No lo sé. Donde viven todas las familias que no tienen una madre que les regale una casa. Pero mamá, los niños han crecido ahí. Es su hogar. Tienen sus amigos del barrio, su colegio cerca. Y era mi dinero. El dinero que me dejó mi madre para que yo tuviera una vejez digna. Dinero que invertí en la felicidad de mi familia, creyendo que eso me aseguraba un lugar en esa familia. Claro que tienes un lugar. ¿Cuál lugar, Jimena? El lugar de la mujer que sirve cuando la necesitan y que desaparece cuando estorba. Jimena se levantó y empezó a caminar en círculos en el espacio pequeño de mi estudio. No puede ser que estés pensando en vender la casa por un malentendido en un hotel. No es por el hotel, hija. El hotel fue solo la gota que derramó el vaso. Es por años de sentirme como una extraña en la vida de mis propios nietos. Es por años de ser la última en enterarme de todo. Es por años de aceptar las sobras de su tiempo y su cariño. Mamá, si hay problemas podemos solucionarlos hablando. Hemos estado hablando durante 8 años, Jimena. Yo hablando y tú escuchando a medias. Yo pidiendo migajas de atención y tú dándomelas cuando no tenías nada mejor que hacer. Jimena se sentó otra vez y me miró con los ojos brillantes. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me respetes. Quiero que me incluyas. Quiero ser la abuela que va a las obras de teatro del colegio, la que ayuda con las tareas, la que los cuida cuando están enfermos. Quiero ser la madre a la que llamas cuando tienes problemas, no solo cuando necesitas que cuide a los niños porque no tienes niñera. Eso podemos arreglarlo. ¿Podemos? ¿O vas a seguir poniendo excusas como siempre? Es que Gustavo prefiere que no vengas los domingos porque es su único día de descanso. Es que los niños están en una etapa difícil y mejor los vemos otro día. Es que tenemos planes familiares y no queremos incomodar con mucha gente. Cada frase que repetí la hizo encogerse un poco más en la silla. Yo nunca dije eso. Lo dijiste todo, Jimena. Una excusa tras otra durante años. Y yo las acepté todas porque tenía miedo de perderte completamente. No me vas a perder, mamá. Ya te perdí, hija. Te perdí hace años, cuando decidiste que ser mi hija era una carga en lugar de un regalo. Jimena empezó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Mamá, no puedes hacernos esto. Gustavo se va a volver loco. Los niños no van a entender. Los niños van a entender que su abuela ya no acepta ser tratada como si fuera invisible. ¿Y si prometemos cambiar? ¿Cómo prometiste que íbamos a desayunar juntas en el hotel? ¿Cómo prometiste que me ibas a devolver el dinero de la casa cuando pudieras? ¿Cómo prometiste que siempre iba a tener un lugar en tu familia? Jimena se levantó otra vez, ahora llorando de verdad. Dame una oportunidad, mamá. Una oportunidad real. Te he dado 8 años de oportunidades, Jimena.
8 años esperando que me trataras como merezco. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que decidir si me quieres en tu vida de verdad, o si me quieres solo cuando te conviene. Porque si es lo segundo, prefiero estar sola con mi dignidad que acompañada por lástima. Jimena se acercó a la puerta, pero antes de salir, se volteó. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El tiempo que tú creas que merece una madre que te dio todo. Cuando se fue, me quedé sentada en mi cama, temblando. No de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Libertad. Al día siguiente, desperté con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una extraña firmeza en el pecho. Había pasado la noche repasando cada palabra de Jimena, cada excusa, cada mirada de desprecio disfrazada de indiferencia. Por primera vez en muchos años, no me sentía víctima, sino dueña de algo que había olvidado, de mi vida y de mis decisiones. Fui a trabajar como siempre. A las 5 de la mañana, estaba en el edificio de oficinas, con mi cubo y mi fregona, limpiando pasillos que nunca dejarían de ser ajenos. Mientras restregaba el suelo, me di cuenta de que llevaba años haciendo exactamente lo mismo, sosteniendo la vida de otros, sin que nadie notara que existía. Pero ahora algo había cambiado. Ya no iba a permitir que esa invisibilidad definiera el resto de mis días. A media mañana recibí un mensaje de Clara. Tengo un contacto de una inmobiliaria de confianza. Si quieres, puedo ponerte en contacto para que valoren la casa. No tienes que decidir nada aún. Solo escucha lo que valdría hoy. Al leerlo, mi corazón se aceleró. Verlo en números reales, tangibles, significaba enfrentarme a la verdad. Que esa casa, más que un símbolo de sacrificio, podía ser mi salvación. Respondí con un simple «Sí, gracias», y guardé el móvil en el bolsillo, temblando. Esa tarde me reuní con Clara y con un joven agente inmobiliario llamado Sergio. Nos vimos en una cafetería cerca del Retiro. El chico, de no más de 30 años, abrió su portátil y me mostró fotos de casas similares en Majadahonda, todas vendidas en los últimos 6 meses. Cada una estaba entre 340.000 y 370.000 euros. Su propiedad, doña Adela, podría llegar incluso a los 380.000 si está bien conservada. Majadahonda es una zona muy demandada. Sentí que el aire me faltaba. 380.000 euros. Con eso podía comprarme un piso cómodo en el centro, dejar de limpiar oficinas, incluso vivir con cierta tranquilidad los años que me quedaran. No tendría que estirar cada euro de mi pensión, ni privarme de medicamentos, ni depender de que mi hija recordara que yo existía. ¿Estás segura de que quiere vender? Me preguntó Sergio con amabilidad, pero también con un brillo de interés profesional en los ojos. Lo miré sin responder. Clara intervino. Adela solo está explorando opciones. La decisión aún no está tomada. Asentí, pero dentro de mí, la balanza ya se inclinaba. No lo diría en voz alta todavía, pero lo sentía. Por primera vez, estaba pensando en mí y no en los demás. Esa noche, mientras cenaba un plato de sopa instantánea en mi estudio, recibí una llamada inesperada. Era Gustavo. Adela, buenas noches. Perdona que te moleste a estas horas. Jimena está muy alterada desde que habló contigo. ¿Podemos vernos mañana para aclarar todo? Su tono era diplomático, como el de un banquero acostumbrado a negociar. No era una petición, era casi una orden disfrazada de cortesía. Podemos vernos, pero en un lugar neutral, no en la casa. Está bien. Dime dónde. Quedamos en una cafetería cerca de Plaza Castilla. Al día siguiente llegué antes que él, con mi carpeta azul a mi lado. Gustavo entró con su traje impecable, el maletín de cuero y esa sonrisa profesional que nunca me inspiró confianza. Adela, empezó mientras pedía un café americano. Entiendo que estás dolida. Jimena me contó lo del hotel, y siento mucho que se haya dado así, pero de ahí a hablar de vender la casa, bueno, creo que es un poco extremo, ¿no? Lo escuché en silencio. Mira, yo reconozco que la escritura está a tu nombre, pero la realidad es que esa casa es nuestro hogar. Nuestros hijos han crecido allí. Tú misma nos la diste con ese propósito. ¿De verdad quieres quitársela? Yo no la di, Gustavo. Yo la compré. Y nunca dejé de ser la dueña. Él sonrió con un gesto calculado. Legalmente, sí.
Pero moralmente, todos en la familia saben que esa casa es nuestra. ¿Qué pensarán los niños si un día les decimos que la abuela los echó de su hogar? Su frase fue un puñal disfrazado de argumento. ¿Y qué pensarán si un día descubren que su madre y su padre trataron a la abuela como si fuera invisible? Respondí, con una calma que lo dejó sin palabras. Se removió en la silla, incómodo. Adela, no queremos llegar a conflictos legales. Podemos arreglar esto en familia. Entonces trátame como familia, no como una carga. Gustavo guardó silencio unos segundos. Luego se inclinó hacia mí. Dinos qué quieres. ¿Dinero mensual? ¿Que te mudes con nosotros? Podemos buscar una solución razonable. Lo que quiero es respeto. Y si no lo tienen, entonces quiero mi casa. Sus ojos se endurecieron. Esa fachada amable se quebró por un instante. Jimena no va a soportar esto, Adela. Si insistes, la relación nunca volverá a ser la misma. La relación ya no existe, Gustavo. Lo que existe es un decorado donde yo hago el papel de la abuela incómoda. Se levantó bruscamente. Piénsalo bien. Si vendes esa casa, no solo nos perjudicas a nosotros, te perjudicas tú también. Perderás a tu hija y a tus nietos para siempre. Lo vi marcharse con paso rápido, como quien acaba de perder el control de una negociación. Yo me quedé allí, mirando mi café frío, sabiendo que esa amenaza era, en realidad, una confirmación. No me querían por amor, sino por lo que representaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Jimena me llamó varias veces, llorando, pidiéndome que recapacitara. A ratos parecía la niña que una vez fue, rogándome con voz temblorosa. En otros momentos se convertía en una desconocida, fría y acusadora, diciéndome que la estaba destruyendo. Yo escuchaba, con el corazón hecho pedazos, pero con una claridad cada vez más firme. Recordaba las noches que pasé en el hospital con Pablo, las veces que me quedé sin comer para pagar sus uniformes escolares, las madrugadas eternas limpiando suelos para que a ella nunca le faltara nada. Y pensaba, ¿todo eso para qué? ¿Para ser tratada como un mueble viejo? Clara me acompañó a la notaría el viernes siguiente. Firmé los primeros documentos para poner en venta la casa. No fue fácil. Mis manos temblaban. Sentía que estaba traicionando algo sagrado, pero también sentía que estaba rompiendo cadenas. Ese mismo fin de semana recibí un correo de la inmobiliaria con 3 ofertas de compra, todas por encima de 350,000 euros. Una de ellas, al contado. Lloré de miedo, de dolor, de alivio, no por perder la casa, sino porque al fin me estaba eligiendo a mí misma. La noticia corrió rápido. Jimena vino a verme, furiosa. Golpeó mi puerta con tanta fuerza que pensé que la iba a tirar abajo. «Mamá, no puedes hacer esto. Esa casa es nuestra vida». La miré a los ojos y por primera vez no bajé la mirada. Esa casa fue mi vida, Jimena, pero ahora quiero tener una propia. Ella lloró, gritó, me insultó. Yo la dejé desahogarse, porque sabía que era el inicio de su duelo. Yo también estaba de duelo, pero por algo más grande, por la hija que había perdido hacía años, la que jamás volvió. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo. La decisión estaba tomada. La abuela invisible había desaparecido. En su lugar, estaba naciendo una mujer nueva. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y silencios. Me levantaba cada madrugada para ir a trabajar, como siempre, pero en mi interior algo se había liberado. Ya no sentía la misma resignación de antes, ese peso de estar condenada a limpiar oficinas para sostener una vida que no me pertenecía. Ahora cada trapo que exprimía, cada suelo que brillaba bajo mi fregona, me recordaba que pronto no tendría que seguir haciéndolo si yo no quería. Las llamadas de Jimena se volvieron insistentes. Un día era súplica, al siguiente era reproche, luego insultos disfrazados de lágrimas. Me decía que yo era cruel, que estaba destruyendo a sus hijos, que nunca me perdonarían. Yo escuchaba en silencio, dejando que su voz se desgastara al otro lado de la línea. Cuando colgaba, el silencio de mi estudio me envolvía como un bálsamo, y por primera vez, ese silencio no me asustaba. Era libertad. Clara me llamó un martes. «Tenemos una oferta en firme, Adela. 360,000, al contado, con entrega inmediata.
Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era real. Podía vender la casa y, con ese dinero, empezar de nuevo. Le pedí unos días. Necesitaba digerirlo. Esa noche me senté en la cama con los papeles de la escritura frente a mí. Los repasé una y otra vez, recordando el día que los firmé en la notaría. Recordaba cómo Jimena lloraba de emoción, cómo me abrazaba diciendo que nunca olvidaría lo que hice por ella. Y ahora, años después, esas lágrimas se habían convertido en reproches, en desprecio, en abandono. El jueves decidí ir hasta Majadahonda por última vez antes de dar la respuesta final. Caminé hasta la estación de metro, luego tomé el tren. Durante todo el trayecto, mi corazón latía con fuerza. Sabía que ese viaje sería un antes y un después. Cuando llegué al barrio, lo reconocí todo. Las calles arboladas, los parques llenos de niños, las tiendas de lujo que yo nunca pude pisar. Caminé hasta la casa. Mi casa. La encontré impecable, con el jardín perfectamente cortado y las flores que yo misma había plantado al principio, aunque ya nadie se acordara. Me detuve frente a la reja, mirando a través. Sofía jugaba en el césped con una muñeca. Pablo lanzaba una pelota contra la pared. Por un instante sentí un nudo en la garganta. Ellos no tenían culpa de nada. Eran solo niños, acostumbrados a la versión de la historia que sus padres les contaban. La puerta del garaje se abrió y salió Gustavo con el BMW. Me vio allí parada, frenó bruscamente y bajó la ventanilla. «Adela, ¿qué haces aquí?» Su tono era seco, sin rastro de cortesía. Quería ver la casa por última vez. «No puedes aparecer así. Los niños se confunden. Los niños necesitan saber que su abuela existe. No metas a los niños en esto. Ellos están bien». Lo miré fijamente. «No están bien si crecen creyendo que está bien despreciar a quien los ama». Gustavo bufó, arrancó el coche y se marchó sin decir más. Yo me quedé allí, mirando a mis nietos un minuto más, hasta que Jimena salió a la puerta. Al verme, su rostro se endureció. «¿Otra vez aquí, mamá? ¿No entiendes que estás destruyendo todo?» «Estoy recuperando lo que es mío, Jimena». «¿A costa de qué? ¿De mis hijos? ¿De su estabilidad? A costa de mi dignidad, hija. Esa que ustedes me arrebataron hace años». Jimena me gritó más cosas, pero ya no la escuché. Di media vuelta y caminé de regreso a la estación, con lágrimas rodando por mis mejillas, pero también con la certeza de que no había vuelta atrás. El viernes firmé la venta. Lo hice con las manos temblorosas, pero con el corazón en paz. Clara me acompañó en todo momento. Cuando terminé de estampar mi firma, me miró a los ojos y me dijo: «Adela, acabas de recuperar tu vida». Esa tarde ingresaron el dinero en una cuenta a mi nombre. Ver tantos ceros juntos me mareó. Yo, que había contado monedas para pagar el autobús, ahora tenía un futuro nuevo en mis manos. Con la ayuda de Clara, empecé a buscar un piso pequeño, pero cómodo, en el centro de Madrid. Encontramos uno en Lavapiés. 2 habitaciones, balcón a la calle, ascensor y, lo más importante, luz natural. Entré a verlo y sentí algo que no había sentido en años: hogar. Mientras tanto, las llamadas de Jimena se volvieron menos frecuentes, pero más desesperadas. Un día me dejó un mensaje llorando: «Mamá, ¿cómo pudiste? Los niños no paran de preguntar. Dicen que la abuela los abandonó». Lloré al escucharlo, pero también me pregunté: ¿quién abandonó a quién primero? ¿Yo, que siempre estuve, o ella, que me borró de su vida poco a poco? Los días pasaron y me mudé a mi nuevo piso. Decoré con lo poco que tenía: un par de fotos, los álbumes viejos, la muñeca de trapo que había hecho para Sofía. Compré una mesa pequeña, 2 sillas, una cama cómoda. No necesitaba más. Lo importante era que era mío. Un sábado, mientras barría el balcón, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Pablo y Sofía parados allí, con mochilas pequeñas. Detrás, Jimena con el rostro cansado. «Mamá», dijo en voz baja, «los niños quieren quedarse contigo este fin de semana». Los miré sorprendida. Pablo me abrazó de inmediato. Sofía me tomó de la mano. Jimena bajó la cabeza, como avergonzada. «No puedo prometer nada, mamá. Gustavo está furioso. Pero yo tampoco quiero perderte». No respondí con palabras.
Solo abrí la puerta de par en par y dejé que mis nietos entraran. El piso se llenó de risas, de juegos, de vida. Esa noche cenamos galletas María y leche caliente, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida todavía podía darme regalos. Me acosté tarde, después de acostarlos en mi cama mientras yo dormía en el sofá. Me quedé mirando el techo, con lágrimas corriendo silenciosas. No sabía qué pasaría después, si Jimena realmente cambiaría, o si volvería a alejarse. Pero esa noche entendí algo fundamental. Ya no dependía de ellos para sentirme viva. Por primera vez en décadas, me elegí a mí. Y ese fue el inicio de todo. La mañana siguiente, me desperté con el aroma del café que Pablo intentaba preparar en la pequeña cocina de mi piso. El ruido del microondas calentando leche y la risa de Sofía mientras revolvía azúcar me hicieron sentir una felicidad tan simple, tan pura, que casi me dolía el pecho. Durante años había soñado con un momento así, tener a mis nietos bajo mi techo, escuchar sus voces sin que nadie los apurara, sin que nadie me apartara. «Abuela, tu casa es más divertida que la nuestra», me dijo Sofía con su vocecita ronca mientras desayunábamos galletas. «¿De verdad? Pero si aquí no hay jardín ni juguetes nuevos». «Sí, pero aquí nos escuchas». La niña lo dijo con una naturalidad que me atravesó el alma. Los miré y sentí que todo el sacrificio, todo el dolor, todas las lágrimas tenían un sentido. No sabía cuánto duraría, pero ese instante era mío, y nadie podía arrebatármelo. Al mediodía, Jimena volvió a recogerlos. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. «Gracias, mamá», dijo en voz baja. Los niños estaban felices. Yo asentí sin reproches. No hacía falta. El contraste entre la frialdad de los últimos años y la tibieza de ese fin de semana hablaba por sí solo. Pasaron las semanas, y poco a poco los niños comenzaron a visitarme con más frecuencia. A veces venían solo unas horas. Otras veces se quedaban a dormir. Cada visita era una mezcla de alegría y dolor. Alegría porque al fin podía ser abuela de verdad. Dolor porque sabía que esas visitas eran toleradas a medias por Gustavo. Un día, mientras jugábamos al parchís en la mesa del comedor, Pablo me preguntó: «Abuela, ¿por qué mamá siempre llora cuando habla contigo?» Tragué saliva. No quería envenenarlos con mis heridas, pero tampoco podía mentirles del todo, porque a veces los adultos cometemos errores y nos cuesta pedir perdón. Sofía me miró con esos ojos enormes y sinceros. «¿Tú la perdonaste?» Me quedé callada un instante. Luego sonreí con tristeza. «Siempre, porque aunque me duela, sigue siendo mi hija». Esa noche, después de dejarlos en Majadahonda, Jimena me llamó llorando. «Mamá, no sé qué hacer. Gustavo me presiona todo el tiempo. Dice que me equivoqué en dejarte ver a los niños, que ahora estás manipulándolos. ¿Y qué piensas tú, Jimena?» Yo solo sé que cuando vuelven de tu casa sonríen como antes. Y yo los había olvidado así. Su confesión fue como un rayo de luz. Por primera vez en años sentí que algo en ella empezaba a resquebrajarse, que la mujer fría que había construido una muralla entre nosotras mostraba grietas. Pero la verdadera reviravolta llegó semanas después. Recibí una carta del banco. Al principio pensé que era publicidad, pero al abrirla descubrí lo impensado. La cuenta donde me habían ingresado el dinero de la venta había generado intereses. No era una fortuna, pero sí suficiente para darme cuenta de algo. No necesitaba seguir limpiando oficinas para sobrevivir. Hablé con Clara y juntas elaboramos un plan. Con una parte del dinero compré mi nuevo piso. Con otra parte, abrí una pequeña cuenta de inversión segura. Y lo más sorprendente, Clara me presentó a una amiga suya que buscaba a alguien de confianza para gestionar un pequeño local cultural en Lavapiés. No requería esfuerzo físico, solo organización, trato humano y responsabilidad. Acepté. De repente, pasé de ser la mujer invisible a ser alguien reconocida. En el barrio comenzaron a llamarme Doña Adela, la señora que siempre tenía una palabra amable para los jóvenes artistas, la que organizaba exposiciones y lecturas de poesía, la que decoraba el espacio con flores frescas cada semana. Y un viernes por la tarde, mientras estaba en el local, Jimena apareció. No con su traje impecable ni con su expresión altiva, sino con una sencillez que casi me resultó extraña. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?».
Asentí. La llevé a una mesa del fondo, lejos del bullicio. Los niños me preguntan todo el tiempo cuándo volverán a verte. Ya no puedo seguir negándoles lo que sienten. Y yo tampoco quiero. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Por un momento vi a la niña que había criado, la que se dormía entre mis brazos pidiéndome un cuento. Mamá, perdóname. Te traté como nadie merece ser tratado. Creí que mientras tuvieras techo y comida, ya estaba bien. Me olvidé de que eras persona, de que eras madre. Las lágrimas me corrían por las mejillas. No sé si pueda olvidar todo lo que pasó, hija, pero puedo perdonar. Nos abrazamos, largo, silencioso, como si quisiéramos coser con hilos invisibles las heridas de tantos años. Desde entonces, la relación no volvió a ser perfecta, pero sí distinta. Jimena empezó a visitarme sola, sin excusas. Los niños venían cada semana y mi piso se llenaba de risas. Y yo, aunque aún trabajaba en el local, ya no lo hacía por necesidad, sino por gusto. Me convertí en la mujer que un día fue invisible y que ahora brillaba con su propia luz. La que dejó de vivir mendigando migajas y aprendió a elegirse primero. Y entendí algo que me acompañará hasta el último de mis días. Cuando una mujer se elige a sí misma, aunque el mundo entero intente apagarla, siempre encontrará el modo de renacer. Porque al final, lo que me salvó no fue el dinero de la casa, ni el perdón de mi hija, ni siquiera el cariño renovado de mis nietos. Lo que me salvó fue la decisión de decir, basta, ahora me toca a mí. La vida me enseñó que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Los meses pasaron como una brisa inesperada. Poco a poco mi vida comenzó a llenarse de una rutina diferente, una que no estaba marcada por humillaciones ni silencios forzados. En el local cultural de Lavapiés descubrí algo que había olvidado hacía años. El placer de conversar sin miedo a ser interrumpida, de reír sin sentirme observada, de sentirme útil más allá de los lazos de sangre. Los artistas jóvenes me trataban con un respeto que jamás había recibido de mi propia familia. Doña Adela, usted es como nuestra guardiana, me decían algunos, dejándome flores en la mesa del mostrador, siempre con palabras que inspiran. Al principio me sonrojaba, sin saber cómo reaccionar. Luego empecé a creerlo. Sí, era su guardiana. Y también la mía. Me estaba rescatando a mí misma. Los fines de semana los niños venían con frecuencia. Pablo ya había aprendido a preparar café en mi vieja cafetera italiana, y Sofía decoraba mi balcón con dibujos que pegaba en las ventanas. La risa de ellos en mi casa se convirtió en un bálsamo, una medicina silenciosa que curaba heridas viejas. Jimena empezó a quedarse más tiempo. A veces se sentaba conmigo en la cocina, con un té caliente entre las manos, y me contaba cosas de su trabajo, de sus miedos, de su cansancio. Ya no era la hija distante que me recibía con excusas, sino una mujer que al fin se atrevía a mostrarse vulnerable. Yo la escuchaba sin juzgar, aunque dentro de mí ardía aún el recuerdo de todo el dolor pasado. Una tarde de otoño, me confesó algo que no esperaba. Mamá, Gustavo y yo estamos en crisis. Él no soporta lo que pasó con la casa. Dice que lo arruinaste todo, que nunca va a perdonarte. Pero yo ya no puedo seguir defendiéndolo. La miré, en silencio. Había algo en su voz que me estremeció. No era enojo, era alivio. ¿Y tú qué quieres, hija? Quiero estar cerca de ti, lo dijo sin rodeos, con lágrimas en los ojos. Me he dado cuenta de que cuando los niños están contigo son felices, y cuando yo estoy contigo, yo también lo soy. Por primera vez en muchos años, sentí que esas palabras no eran vacías, eran verdad. Esa noche, después de que Jimena y los niños se marcharon, me quedé sentada en la mesa del comedor mirando el reloj. Durante décadas yo había sido la que esperaba, la que rogaba un poco de tiempo, un poco de atención. Ahora era ella la que venía a buscarme, la que necesitaba de mi calma. Y yo, lejos de sentir venganza, solo sentía compasión. Sin embargo, Gustavo no se quedó quieto. Me envió un mensaje helado. Eres la culpable de todo. Has destruido a mi familia. Algún día los niños sabrán la verdad. Lo leí varias veces, y me di cuenta de que no me dolía, porque esa amenaza ya no tenía poder sobre mí.
Con el dinero que aún me quedaba, decidí darme un lujo que jamás había soñado. Un viaje. Siempre había querido conocer Italia, caminar por las calles de Roma, ver los canales de Venecia. Reservé un paquete turístico sin decírselo a nadie. Era mi secreto, mi regalo. Cuando Jimena lo supo, abrió los ojos como si no pudiera creerlo. ¿Tú sola, mamá? Sí, hija. Ya es hora de que aprenda a viajar conmigo misma. El día que partí, Pablo me abrazó fuerte y Sofía me metió en la maleta un dibujo con corazones que decía, «Para que no te olvides de nosotros». Lloré en el avión con el dibujo entre mis manos. No era olvido, era recuerdo eterno. Italia fue un renacer. Caminé por calles que parecían salidas de un sueño. Probé helados en plazas llenas de vida. Escuché idiomas que no entendía, pero que me hacían sentir parte de algo más grande. Por primera vez en años me sentí ligera, sin cadenas. Tomé fotos de todo, de la Fontana di Trevi, del Coliseo, de una góndola que me llevó bajo el atardecer veneciano, y en cada foto sonreía, no para alguien más, sino para mí. Cuando volví a Madrid, me encontré con un barrio que me recibía como a una amiga querida. En el local cultural organizaron una pequeña bienvenida. Habían colgado un cartel que decía, «Bienvenida, doña Adela. Te echamos de menos». Me abrazaron, me llenaron de flores. Yo, que alguna vez me sentí invisible hasta para mi propia hija, ahora era reconocida en un lugar donde realmente me valoraban. Con el tiempo, Jimena tomó una decisión difícil. Se separó de Gustavo. No fue fácil. Lloró mucho. Sufrió más de lo que decía, pero lo hizo. Y en medio de su dolor, vino a mí. «Mamá, no sé cómo empezar de nuevo». La abracé, haciendo lo mismo que yo hice, eligiéndote a ti. Desde entonces, nuestras visitas dejaron de ser forzadas y se convirtieron en encuentros reales. Los niños venían cada fin de semana. Jimena y yo cocinábamos juntas. Reíamos, recordábamos historias del pasado sin rencor. La herida no desapareció, pero cicatrizó. Y una noche, mientras cenábamos todos en mi piso pequeño, Pablo levantó su vaso de leche y dijo, «Brindo porque ya somos familia de verdad». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Sí, después de tantos años de sufrimiento, de invisibilidad, de humillaciones, al fin me había ganado un lugar. Pero no por regalar casas, no por sacrificar mi vida entera, sino por algo más profundo, porque aprendí a respetarme a mí misma. Hoy puedo decirlo con certeza. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad, aunque tengas que atravesar el dolor más grande. Yo lo hice, y renací. La vida me enseñó que no importa cuánto te ignoren, cuánto te rechacen o cuánto te humillen, siempre hay una oportunidad para levantarte y brillar con tu propia luz. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible para los que más amas? Dímelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal, para que este mensaje llegue a quien más lo necesita.